doctora Celia Díaz Agüero, la dejo en el uso de la voz para su conferencia. Gracias. Buenos días. De antemano una disculpa, vengo con una tos terrible, una gripe. Vale, entonces una disculpa porque puede ser que en el transcurso empiece a toser y espero que no se moleste. Bueno, agradezco muchísimo la invitación, agradezco mucho al maestro Enrique, agradezco mucho al maestro Oscar Javier y a las autoridades que me han invitado a participar de este programa. Me parece que, como lo mencionaba el secretario, efectivamente la educación juega un papel transformador en la vida de las personas, y me parece que dentro de la educación el papel que juega la adquisición del conocimiento del lenguaje escrito realmente tiene un poder absolutamente transformador en la vida de las personas. Y si no, simplemente piensen en ustedes mismos y piensen en cuántas cosas de las que aprendieron en la escuela han olvidado ya a estas alturas. Pero el conocimiento que tienen de la lengua escrita no lo han olvidado, todo lo contrario, lo han ido acrecentando a lo largo de los años, y efectivamente el conocimiento de la lengua escrita juega un papel crucial no solamente en los estudios que cada uno de ustedes realizó, sino en la vida cotidiana de cada uno de ustedes. En realidad la vida en las sociedades contemporáneas está marcadísima por el uso de la lengua escrita en todos los planos, no solamente en el plano educativo, sino en todos los planos. Y desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos permanentemente siendo partícipes de acontecimientos que están dados por la vida, por la lengua escrita. Y si no, consideren qué pasaría si ustedes extravían papeles tan importantes como su acta de nacimiento o su título profesional. Todos esos son documentos escritos que juegan un papel muy importante en sus vidas. Bueno, yo voy a empezar la conferencia. Me parece, bueno, agradezco la invitación porque me parece que lo que están haciendo es poner el dedo en el centro del tema educativo y que pensar en un programa que fortalezca la formación de los lectores y los escritores en educación básica es de rebote fortalecer a todas las otras asignaturas, porque si los alumnos no leen bien, van a tener problemas con las clases de historia, van a tener problemas con el aprendizaje de la ciencia, van a tener problemas con las matemáticas, van a tener problemas con todo. Entonces me parece que poner el dedo en el centro, que poner el dedo en el tema de la lectura es poner el dedo en el centro de las cosas. Me parece además que Colima tiene todas las condiciones para remontar esa pequeña diferencia que encuentran ahora con las evaluaciones de PISA, y me parece, en la mañana el maestro Enrique lo decía, si alguna vez Colima ha sido referente nacional y ha sido referente incluso a nivel internacional por los niveles de lectura, lo puede volver a hacer en cualquier momento, ¿no? Las condiciones están dadas. Recuerdo mi paso por la Secretaría, tuve la oportunidad de ver el trabajo que se hacía con respecto a la lectura en casi todo el país. Y recuerdo hace muchos años ya una conversación con el maestro Oscar Javier, y me decía, bueno, lo que pasa es que en Colima tenemos condiciones para convocar a los maestros y en menos de, o en un poco más de una hora podemos tener al maestro de la escuela más cercana en la capital. Y las condiciones, parece una cosa diminuta, pero en el caso de estados como Chihuahua, por ejemplo, para tener al maestro de la escuela más lejana se requiere no una hora ni dos, se requieren 4 días, porque son 2 días de camino y 2 de regreso. Y eso es una condición completamente distinta, ¿no? Entonces las características geográficas sí hacen una gran diferencia y sí abren la posibilidad de que en algunos estados el trabajo sea mucho más expedito y tenga mucho mejores condiciones para realizarse que en otros.
Entonces me parece un gran acierto que el Estado tome acciones locales y diga vamos a hacer que converjan en un solo programa iniciativas que efectivamente no son nuevas, han estado ahí. El Programa Nacional de Lectura tiene ahí ya una década, con todos los antecedentes que tiene. Los programas, siempre ha habido programas nacionales, y si revisáramos los programas que se han hecho para enseñar español en la escuela, siempre ha habido una preocupación por la lectura. Lo que ocurre es que en los últimos años, aunado a esa preocupación, tenemos una tradición, bueno, algo que empieza a convertirse en una tradición, que es estas evaluaciones y estas comparaciones que se hacen a nivel tanto nacional como internacional, y eso llama la atención sobre las grandes diferencias que hay entre los estados de la República, entre los países, en fin. Pero la preocupación por la lengua escrita ha estado ahí. Lo que ha ido cambiando, y cambiando radicalmente, y es de lo que me gustaría hablar hoy, es cuál es la idea que se tiene con respecto a qué es lo que la escuela debe enseñar sobre la lectura y la escritura. Entonces, bueno, pues muchas gracias, y por supuesto que me gustará mucho colaborar en todo lo que pueda cuando se trata de iniciativas que me parece que están bien pensadas, bien armadas, y que además tienen las condiciones para cumplirse. Yo titulé la presentación de hoy, la formación de lectores en educación básica, ¿leer para la escuela o leer para la vida? ¿Por qué? Porque cuando digo que siempre ha habido preocupación educativa por el tema de la lectura, es que si nos remontamos a la creación de la Secretaría de Educación Pública, y si nos vamos más atrás inclusive de la creación de la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos siempre tuvo una gran preocupación por la lectura, y la edición que se hizo de los clásicos para niños que nosotros conocemos es una revisión que se hizo más o menos en los años 20, y que además sus jornadas culturales tuvieron mucho que ver con fomentar la lectura en el país. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué casi 90 años después seguimos teniendo estos problemas? Por varias razones. Una es que cuando yo hacía la comparación entre las condiciones de Colima y las condiciones de Chihuahua, las estoy haciendo en la época actual, pero si nos vamos 90 años atrás, las diferencias eran mayores y las dificultades para atender a toda la población eran mayores. No toda la población tenía educación básica, el promedio de escolaridad era de 3 años, y ni pensar remotamente en la obligatoriedad de la secundaria, no digamos de la media, de la educación media superior, en fin. Han cambiado mucho las cosas en esos años, y el sistema educativo ha estado centrado en dar cobertura de educación básica a toda la población, más que en ir haciendo énfasis en algunas cosas. Entonces, otra de las cosas que se ha modificado radicalmente es la idea que tenemos de qué es leer. Y quisiera partir de una reflexión muy breve sobre qué es leer, porque la respuesta que nosotros demos a esta pregunta va a estar cargada de consecuencias que van a tener su reflejo en qué materiales se decide que deben publicarse, cuáles son las actividades que la escuela debe promover, en fin. Entonces, primero partamos de la pregunta, ¿qué es leer? A lo largo de la historia, en México, y a lo largo de la historia, si se hace una revisión de las teorías que explican este complejísimo proceso, pues se han ofrecido múltiples respuestas, y una de las respuestas más comunes ha sido que la lectura consiste en decodificar las gráficas, y a partir de ahí se han generado un conjunto de métodos para enseñar a leer y escribir, se han diseñado una variedad muy amplia de materiales, los maestros han adoptado ciertas actividades en la clase, en fin. Pero esa es una respuesta que no ha logrado resolver y no ha logrado explicar la complejidad del proceso que se involucra en el momento en el que nos aproximamos a un texto escrito.
Ha habido muchas teorías, yo no quiero hacer aquí una disertación sobre las teorías que han tratado de explicar los procesos de lectura, solamente voy a poner dos cosas que están en los extremos. Una interpretación de qué leer es este asunto de decodificar, y eso, la consecuencia que tiene es que en el salón de clases hay que centrar la atención exclusivamente en enseñar a los niños las letras, los sonidos que representan, y ya están, ¿no? Si más a dice ma y ma más ma dice mamá, con eso los niños ya pueden interpretar el Quijote, ¿no? Es cosa de tiempo, de que se vayan ejercitando y ya está. Bueno, lo que se ha mostrado a lo largo de muchos años de investigación es que eso es completamente insuficiente. Eso no explica cómo es que alguien puede interpretar un texto de cierta complejidad, o cómo es que alguien puede tomar un periódico, leer una nota y decir, no, esto no es cierto, esto es contradictorio con lo que se dijo en otro lado. O sea, no basta con decodificar las letras. Hay muchas explicaciones. Yo solo, insisto, pongo los dos extremos. Una posición es decodificar las grafías, y otra posición completamente distinta es que leer constituye un acto en el que alguien elabora una interpretación a partir de un documento escrito. Un documento escrito que puede estar impreso, o que puede estar en versión digital, o que puede estar en algún formato X o Z. Pero que leer constituye un acto de interpretación que está absolutamente mediado por la visión que se tiene del mundo, ¿sí? Y en estas teorías lo que se reconoce es que hay un objeto, que es el texto, que efectivamente tiene ahí un conjunto de ideas, pero que esas ideas van a ser interpretadas a la luz de lo que el lector tiene en la cabeza. ¿Qué quiero decir? Yo puedo hacer una interpretación del Quijote que no necesariamente corresponde a la interpretación que alguno de ustedes haga, ¿cierto? Si tomamos el caso paradigmático del cuento de Caperucita Roja, y yo les pregunto de qué se trata el cuento, o les pido que hagan una interpretación, las interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia de ese cuento tradicional, que además viene ni siquiera de la lengua oral, ni siquiera de la lengua escrita, sino de la lengua oral, son múltiples. Hay quienes consideran, por ejemplo, que Caperucita Roja es un mensaje moral para que los niños aprendan a obedecer a los padres. Algunos psicoanalistas dirían que no, que Caperucita Roja es una alegoría de la entrada a la adolescencia de las niñas. Hay quienes pensarían que es simplemente un cuento para asustar un poco a los niños. En fin, hay muchas interpretaciones, pero esas interpretaciones se van a hacer a la luz de lo que el lector tiene como concepción del mundo. Si le preguntamos a un niño chiquito de 6 o 7 años, jamás pensaría, como los psicoanalistas, en términos de que es una alegoría de la entrada a la adolescencia o a la vida adulta de una jovencita. Otra de las cosas es que también está el escritor. El escritor juega un papel muy importante, porque una cosa es lo que el lector interpreta y otra cosa es lo que el escritor quiso decir, ¿no? Y a veces nos sorprende mucho a quienes hemos tenido la oportunidad en la vida de publicar algún documento, nos sorprende profundamente la interpretación que alguien más hace de eso que escribimos y decimos, en realidad yo nunca quise decir eso, ¿no? Pero la lectura es un acto muy complejo en el que intervienen todas estas cosas. Y además hay quienes consideran, en las últimas teorías sobre la interpretación de la lectura, que no solamente está el texto, el lector y lo que el lector interpreta y lo que el escritor quiso decir, sino que además el contexto específico juega